Estando en las colonias, escucho una risa, che. Más vale que se aguante. O la vamos a convertir en peregrina de Dictice. Si van a ir a chismear, sálganse, que se les pase la risa y luego vuelven. Entonces, recuerdan que los latinos véteres tenían todos los derechos casi de los ciudadanos, excepto el jus honorum. Pero los latinos coloniales, mientras vivían en las colonias, tenían ciertos derechos. Ahora, ¿qué pasaba? Si los latinos de las colonias decidían mudarse a la ciudad, adquirían la condición de ciudadanos. Entonces, vivir en el campo a vivir en la ciudad modificaba los derechos los derechos que, digamos, vos puedes ejercer mediante la capacidad jurídica. Entonces, esas son las causas que modifican la capacidad jurídica. Ahora veamos las que modifican la capacidad de ejercicio, la capacidad de hecho o la capacidad de goce. Estos son sinónimos, o sea, estos son términos que han ido cambiando. Una de las causas que modificaban, ¿se acuerdan, no? ¿Qué es la capacidad de hecho? Bueno, tienen que saber, porque el concepto de Roma al derecho civil no ha cambiado. ¿Qué es la capacidad de hecho? ¿Cómo? El hecho. No, la capacidad de hecho, no el hecho jurídico. Sí. La capacidad de hecho es cuando puedes ejercer las facultades. Exacto. Es la capacidad mediante la cual puedes ejercer los derechos por ti mismo. Aquí, con esta capacidad vos eres titular de derechos. Con esta ya puedes ejercerlos por ti mismo. Entonces, ¿cuáles eran las causas que modificaban este ejercicio de los derechos? El primero era la edad. Y aquí viene todo ese quilombo que hemos explicado con lo de las edades, ¿no ve? ¿Se acuerdan lo de los impúberes? ¿Quiénes eran los impúberes? Eran aquellos de 0 a 12 o 14 años. 12 para las mujeres, 14 para los hombres. Porque supuestamente maduramos más lento. Entonces, esa era, por ejemplo, una causa de modificación de la capacidad de hecho. ¿Por qué? Porque el impúber menor, el mayor infas, de 0 a 7 años, tenía incapacidad absoluta de hecho. O sea, no podía hacer nada, prácticamente, a efectos jurídicos. Pero ¿qué pasaba? El mayor infas, o sea, el de 7 años a 12 en el caso de las chicas, y de 7 a 14 en el caso de los chicos, ya podía entablar ser titular de algún acto jurídico, no un negocio jurídico. Esto lo vamos a explicar en el siguiente tema porque es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, si no sé, un changuito de 14 años en Roma se le ocurría, digamos, vender algo del papá, del padre, pues bueno, ya digamos había efectos jurídicos dentro. Y ahí el padre intervenía porque él se hacía responsable y había toda una situación con reglas específicas. Pero después, una vez que ya no son impúberes y pasan a ser puber o puberto, que eso viene de los 12 o 14 años a los 25, ya son, la capacidad de hecho es relativa. O sea que puede entablar negocios jurídicos, pero siempre bajo tuición del pater o mediante un curador de esos negocios jurídicos. Entonces, ¿vieron? La capacidad de hecho va modificándose, aumentando prácticamente a medida que la persona va creciendo, va pasando los años. Y ni hablar pues del mayor de 25 años, ya tenía pleno ejercicio de sus derechos. Después tenemos el sexo. Sencillo, las mujeres... Femenino. No, el sexo masculino siempre que se una a las condiciones de los estatus, ¿no ve? Tenía todos los derechos. ¿Sí? Mentira. Pero esto es de derecho romano, ¿no ve? Ahorita no es así. ¿Qué pasaba? Porque si eres mujer, la capacidad de hecho pues está totalmente reducida. ¿Cuál era la regla como tal en Roma? Las mujeres no podían contratar por sí mismas. No podían adquirir bienes para su patrimonio, no podían vender, no podían enajenar. A medida que pasa el tiempo se empieza a flexibilizar eso. Y ya para los fines al final de la República, la mujer ya podía entablar ciertos negocios jurídicos siempre que le generen alguna ganancia segura. Pero negocios jurídicos o actos jurídicos que implican algún riesgo de disminución en el patrimonio de la mujer o de la familia como tal, estaban prohibidos. No lo podían hacer.
O sea, si digamos vendes y es seguro, no sé, pones tu puestito de algo o vendes algo y es seguro que vas a ganar, bien. Los negocios jurídicos que implican riesgo de disminución del patrimonio no podían. Entonces, esas eran, digamos, las causas que modificaban la capacidad de hecho. Después, las enfermedades mentales o corporales. ¿Qué pasaba? Aquellos que carecían de alguna facultad física y resulta que esa facultad es necesaria para entablar un negocio jurídico, pues simplemente no podían entablarlo, no podían hacer ese negocio jurídico. Supongan que un artesano firma un